con la aprobación de la ley base, con esta medida de sanción de aprobarse nuevamente, bueno, a ver qué pasa concretamente con las jubilaciones, ¿no? Claro. ¿Cómo nos jubilamos ahora? ¿Si ha cambiado esto y todo eso? Lo voy a convocar, doctor. Gracias por estar aquí, gracias por este tiempo, ¿no? No, no, bueno, gracias Daniel, gracias por tenerme en cuenta y por convocarme siempre para estos temas previsionales que, bueno, tanto ayudan a la gente y la verdad que se ha creado una incertidumbre importante en relación a lo que es previsional. Es decir, a ver, genera mucha zozobra, sobre todo en la gente adulta que está por jubilarse o que tiene posibilidad de jubilarse, todos estos cambios que se rumoreaban o que tenían posibilidades de ser con la sanción de la ley base, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, ¿cambió algo con esto? Básicamente, es decir, la ley base trataba dos puntos fundamentales que había salido con media sanción de la Cámara de Diputados. Al llegar a la Cámara de Senadores hubo un cambio, el cual se eliminó estas modificaciones que iba a haber en la ley base, con lo cual, ¿qué significa? Que no va a haber ninguna modificación, que las cosas continúan como estaban hasta ahora. ¿Cuáles eran las modificaciones que se pretendían introducir? Y que en realidad esto es lo que preocupaba muchísimo a la gente que estaba cerca de obtener la jubilación o de tener la edad jubilatoria, era que aquellas personas que no tenían los aportes o que no tienen la cantidad de aporte necesario para acceder a los 30 años de aporte necesario para jubilarse, están vigentes una serie de moratorias, sobre todo la que está vigente actualmente hasta el año que viene, hasta marzo del 2025, es la 27705, introducida por la ley 27705, la cual se iba a derogar. ¿Qué significaba esto? Que aquellas personas que tenían la edad de 60 años, en el caso de las mujeres, y los hombres de 65 años, y que les faltaran aportes para jubilarse, no se iban a poder jubilar. Hoy, con esta eliminación del texto que salió del Senado, no cambió nada y hasta el año que viene se van a poder seguir jubilando. La otra modificación importante, que creo que bien tratado hubiera sido una modificación positiva, es la incorporación de una prestación que se llamaría prestación proporcional. Esta prestación proporcional es una prestación para aquellas personas que no tienen la edad, que no tienen la cantidad de años necesarios para jubilarse. Entonces, se iba, de acuerdo a la cantidad de años de aporte que tuviera, se le iba a pagar una proporción de la jubilación. A ver, también que estaba muy vago el texto, porque en realidad no había precisiones, dejaba muy abierto a una reglamentación que podía ser tal vez perjudicial, pero bueno, quedó fuera. Creo que es positivo que haya quedado afuera. El sistema previsional argentino necesita un debate mucho más profundo, necesita un debate y una reforma estructural mucho más profunda, porque en realidad el déficit del sistema previsional argentino es muy grande, pero bueno, siempre teniendo en cuenta, creo, como que trabajo permanentemente con gente adulta, creo que no hay que dejar de tener en vista los dos aspectos. La parte fiscal del Estado, pero también la parte social y la parte de cobertura a la tercera edad. Muy bien. Doctor, es decir, que a partir de cuándo entonces se va a ver esto de alguna manera. No vamos a ver, nada va a cambiar. Es decir, de otro mundo. Nada va a haber, es decir, nada va a cambiar, va a seguir igual. Había mucho ruido en ANSES que no se daban turnos, no se permitía la realización de planes de pago, todas estas cuestiones, pero para dejar a aquellas personas que están próximas a jubilarse, que se queden totalmente tranquilos, que nada va a cambiar. Nada va a cambiar con lo que salió de senadores. Recordemos que, a ver, hay una posibilidad muy remota, que eso también es una cuestión política, es que el gobierno nacional insista, el Ejecutivo Nacional insista con la sanción del texto original que salió en diputados y con 2/3 partes de los votos de diputados se puede llegar a sostener el texto, pero bueno, es una posibilidad muy remota. Yo creo que no va a cambiar nada y va a quedar el texto como salió de senadores. Y los jubilados se preguntan, bueno, pero ¿cuánto vamos a cobrar ahora, digamos? ¿Qué modificación hay con eso? Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Ese es otro tema. El tema de la movilidad jubilatoria, ¿cierto? Ese es otro tema que estaba por fuera de la ley base, que era otro tema que también está muy en discusión, que hay un ruido muy grande en cuanto a lo que está sucediendo. Hoy está vigente un decreto que dictó el Poder Ejecutivo, en el cual derogó o suspendió la ley que se había dictado durante el gobierno de Alberto Fernández sobre movilidad y estableció una nueva metodología de movilidad, cómo se van a actualizar las jubilaciones. Recordemos que en diputados hay
debate muy grande y hay un tratamiento impulsado por la oposición donde están queriendo modificar de forma definitiva esta ley de movilidad. Pero lo que está vigente actualmente es una fórmula, es una movilidad que se establece a través de el índice de precio del consumidor. Inflación. Inflación, exactamente, publicado por INDEC. Esto va a empezar a aplicarse a partir del mes de julio. El decreto, la fórmula esa entra a aplicarse a partir del mes de julio. Durante estos meses, lo que fue abril, mayo y junio, tuvo su aumento y hubo una transición donde se aplicaron aumentos por índice de movilidad a cuenta de lo que empieza a suceder ahora en el mes de julio. ¿No es cierto? A ver, creo que es insuficiente. Creo que la fórmula o la aplicación de la actualización por inflación es muy positiva, es excelente para una noticia para los jubilados. El tema es que desde el momento en el cual se empieza a aplicar, el jubilado ha perdido muchísimo poder adquisitivo. Entonces, a ver, hoy las jubilaciones están muy, muy por debajo. Veamos, es decir, me lo apunté porque, bueno, para no tener errores de los valores que está cobrando un jubilado. Es decir, a ver, en el mes de junio, la jubilación mínima, la pensión mínima, son 276.000 pesos, que sumado a un bono, es decir, con el bono, la jubilación es 206, con el bono cobra 276.000 pesos. ¿Y cuál es la gravedad del bono jubilatorio? Que no es un derecho adquirido. El Ejecutivo lo decide por decreto y si mañana lo quiere sacar, lo saca. Lo saca y no pasa, y no lo paga, ¿no es cierto? Entonces, es decir, a ver, convengamos que el valor de la canasta básica y el valor que está actualmente es muy por arriba y bueno, es un tema a debatir. Creo que es un tema dentro de, fíjense ustedes que en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que le hizo con el nuevo desembolso que se acordó, una de las cuestiones que piden es que se revise la cuestión social y la cuestión de las jubilaciones específicamente. Doctor, yo no le quiero quitar más tiempo, ha sido muy claro con los conceptos y muchas gracias por venir y bueno, contarnos todo esto. No, gracias a vos, Daniel, y a tu disposición como siempre para lo que necesites. La palabra del doctor Marcelino Insúa en vivo, en directo, aquí para Antes de las Noticias. Exacto. Roberto, en esta mañana de viernes. Excelente, Dani, esta explicación porque todos los jubilados se preguntan qué pasará con nosotros a partir de esta promulgación de la ley bases. ¿Tiene algo más para contarnos? Sí, señor. Tengo uno de los temas que hoy movió de alguna manera los amperímetros de la noticia aquí en la provincia de San Luis. Y es que le han formulado cargos por robo. Es decir, yo sé que técnicamente no es un robo al Estado, sino que se llama peculado, pero sería eso en realidad. Porque era exministro, fue ministro de Seguridad, fue el comisario general, fue jefe de la policía, y lo están acusando de haber desvalijado toda la oficina y todo lo que tenía mobiliarios, computadoras, muebles, todo eso, en un móvil policial que él dio la orden concretamente, vació su despacho y se lo llevó a la casa. Esa es la denuncia concretamente. Estamos hablando del ex ministro de Seguridad, del comisario general Latini, que mucho tiempo fue el segundo jefe de la policía, después asume como jefe y después finalmente termina como ministro de Seguridad del gobierno saliente. Bueno, todo esto ha llamado poderosamente la atención y vamos a escuchar la palabra del fiscal de Estado, que es el que está ahí justamente, que habló a los medios y dio a conocer concretamente de qué se trataba esta denuncia que ha hecho no ruido, bombazo, para decirlo de alguna manera, en el ambiente periodístico. Tal cual. Lo escuchamos entonces, a ver qué dice. Muy bien. Buenos días para todos y efectivamente en esta lucha por la corrupción, hoy tenemos una nueva formulación de cargo, en este caso es el ex ministro Latini. Se formularon cargos por delito particularmente de peculado, también con daños a un bien en particular. Pero lo que pasa acá, para comentar a la sociedad, lo que tiene que ver con esta causa es un robo llama la atención que sea el ministro de Seguridad, que haya sido policía, que ha velado mucho tiempo por la seguridad justamente de los ciudadanos, y hoy por hoy hay que decir que las pruebas son bastante contundentes, de que el señor Latini había solicitado a un móvil policial inclusive sustraer absolutamente todo de su oficina. Estamos hablando de sillones, de mesas, de computadoras, de televisores, cafeteras inclusive, para llevárselos
a su propia propiedad en el móvil trasladado e inclusive recibido por un familiar. Esta situación que tanta impunidad da a la sociedad, sobre todo porque no se está haciendo un perjuicio al gobernador que va a asumir nuevamente, sino a los propios ciudadanos que con los impuestos formamos parte de todos estos gastos de la administración pública. Lamentablemente también hay que decir que a través de su abogado, el señor Latini, a través de su abogado defensor, ha manifestado inclusive que no es funcionario público, es decir, desconoce ser funcionario público, desconoce ser ministro de Seguridad, y eso la verdad que se puede tomar como una cierta, una señal de burla para esta investigación en una situación de crisis financiera que está atravesando la sociedad. Por eso festejo que realmente haya un compromiso, un trabajo de combatir la corrupción. Tengo que decirle a la gente que no va a ser fácil el camino, que los caminos contra la corrupción son difíciles, pero que desde el punto de vista de Fiscalía de Estado siempre vamos a estar de derecho y vamos a insistir para que efectivamente existe condena para todos los funcionarios que han hecho propio, a satisfacción propia, bienes nada más y nada menos que surgen del impuesto de todos los ciudadanos. ¿Qué busca con este argumento? En este momento, bueno, habría que preguntarle a él la defensa, pero la verdad que algo que es público, que sabemos que es el ministro de Seguridad, desconocer, yo lo que buscan es un poco retrasar la causa. Sabemos que este es el cuarto llamado que había tenido él, pero como te digo anteriormente, por suerte las pruebas son contundentes. También hay que elogiar el trabajo del Ministerio Público Fiscal cuando lo ha hecho bien, como en este caso, y de parte de Fiscalía de Estado la lucha contra la corrupción va a continuar hasta las últimas consecuencias. Bueno, ¿se ha logrado algo que tiene que ver con el embargo de bienes de Latini? Son delitos económicos. A la gente lo que le preocupa, bueno, siempre se habla de la prisión preventiva, pero también que de alguna manera haya algún efecto o se garantice esta sustracción de plata. Porque hoy, como digo, estamos en una etapa de crisis financiera en todo el país, en una situación de pobreza en la provincia, por ende que se le haya embargado los bienes para asegurarse de que después el damnificado del Estado lo pueda recuperar y cubrir otros gastos y erogaciones de los distintos sectores públicos que lo demandan realmente con necesidad. Entonces es un poco el objetivo que tuvo esta Fiscalía a la hora de pedir esa medida. ¿Qué pruebas? No, pruebas, la verdad que particularmente en esta causa tenemos evidencia suficiente de llamados, los llamados que surgen del propio Latini a una persona en particular para que trasladen con el móvil los muebles. Se encontraron los muebles, está el inventario de los muebles y sus valores con las distintas facturas. Se recuperaron. Se recuperaron. También hay otros que, esto también da un poco de bronca, que se dañó intencionalmente, por ejemplo, un televisor que estaba en la oficina. También hay que decir que no se había sustraído la memoria de las cámaras de seguridad, es decir, antes de cometer los ilícitos se aseguraron de sacar la memoria para que no haya registro alguno de todo lo que se sustraía y lo que se destruía, que tiene que ver con lo que ustedes vienen... No hay registro. No hay registro y tiene que ver con lo que ustedes vienen escuchando y trabajando, por ejemplo, en el caso del remate de bienes, camionetas que han costado mucho y que hoy por hoy se rompen, se destruyen, sin ningún tipo de destino, sino el único objetivo de destruir o de favorecer al próximo gobernador, que en realidad quienes están perjudicando es a la propia sociedad. Doctor, ¿qué va a pasar con las otras personas que participaron de este hecho? Digo, desde el móvil policial hasta los familiares de Latini. Bueno, ya han declarado por ante la justicia y después Fiscalía evaluará si tiene algún tipo de responsabilidad también con los ilícitos o si se puede ampliar la autoría con otras personas, como así también si se pueden incorporar nuevos delitos, ¿no? Inconcursando a los que ya hemos mencionado. Complicada, ¿qué ha pasado? Que el mismo funcionario se llevó las cosas y está siendo investigado, Dani querido, ¿no? Sí, resulta como insólito la información, porque era la máxima autoridad de la que nos tiene que cuidar a nosotros, los ciudadanos. Por eso es medio, para utilizar una palabra, bizarro, ¿no? Pero bueno, existen este tipo de cosas y por supuesto, es el bombazo periodístico del día de hoy aquí en la provincia de San Luis.